Hola jóvenes, bienvenidos a este nuevo video. Aquí les mostraremos la tercera parte de lo que es el tema de vectores. Vamos a hacer el ejemplo número 2 y dice lo siguiente: dado los siguientes puntos, punto C y punto D, donde C es el origen y D es el extremo, vamos a hallar las componentes del vector CD. Repito, C origen y D extremo. Entonces, donde si el origen es C, sería x1 y y1, y si D es el extremo, sería y2, x2 y y2. Entonces, si nosotros queremos calcular lo que es la componente del vector, lo vamos a hacer siempre mediante esa fórmula, que es restar lo que son los elementos que están en el extremo menos los elementos que están en el origen, componente por componente. Entonces, sustituimos los valores. Voy a colocar el paréntesis separado por una coma y coloco x2 menos x1. x2 representa el número 1 y le voy a restar el valor de x1, que x1 vale menos 3. Y para la otra componente que en y sería y2 que vale 4 menos y1 que vale 1. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es que colocamos el 1 y multiplicamos menos por menos, que sería más. Allí multiplicamos menos por menos, que daría más 3. El otro vamos a darlo igual para ir por paso. Entonces así lo tenemos más fácil. 1 más 3 sería 4 y 4 menos 1 sería 3. Es decir, que su componente en x es 4 y su componente y es 3. Y esas serían las componentes del vector que estamos buscando. Así de sencillo es hacer el ejercicio. Entonces, una vez que nosotros determinemos la componente, también vamos a buscarle, para agregarle, vamos a determinar lo que es la magnitud del vector CD. Para yo hallar la magnitud lo hacemos mediante la fórmula, donde C es el origen y D es el extremo. Entonces, buscamos lo que es la magnitud de ese vector. Su componente en x es 4 y su componente en y es 3. Entonces, para el cálculo de ello, lo que hacemos es sustituir los valores. X al cuadrado. El valor de x para la componente del vector sería 4. Entonces quedaría 4 elevado al cuadrado. Le tengo que sumar la componente de y elevado al cuadrado, que sería el 3. 3 elevado al cuadrado. Resolviendo las potencias, 4 al cuadrado significa multiplicar dos veces el número 4, sería 4 por 4, que sería 16, más 3 al cuadrado sería multiplicar dos veces el número 3. Recuerden que la potencia, el exponente, siempre indica cuántas veces multiplicamos la base. Entonces, la base es 3, el exponente es 2, es decir, multiplicamos dos veces el número 3, sería 3 por 3, que sería 9. Ahora, la sumatoria de 16 más 9 daría 25. Y, por supuesto, lo que es la raíz de 25, que es un número exacto, 5 por 5 es 25, entonces la raíz de 25 sería el número 5. Ok, entonces tenemos para este ejercicio calculado ya lo que es la componente del vector y tenemos también lo que es la magnitud del vector. Ahora por último lo que vamos a hacer es, vamos a hacerlo gráficamente. Vamos a determinar el vector gráficamente, el vector CD, utilizando lo que es la hoja milimetrada. Ahí tengo mi hoja milimetrada y vamos a hallar entonces el vector CD. Recuerden que si es CD, el origen es C y el extremo es D. La primera letra siempre es, o el primer punto siempre es el origen y el segundo punto siempre es el extremo. Entonces, allí le dije, C origen y D el extremo. Vamos a graficar esos valores donde en C X es menos 3 y Y sería 1. Entonces ubicamos el punto menos 3 en X y 1 en Y. En menos 3 en X y 1 en Y es el punto que está allí. Ahí lo colocamos, ese sería el punto origen. Y el punto extremo sería X1 y Y4. Entonces colocamos el punto en X1 y Y4. Fíjense que en la gráfica llegaba hasta el 3, yo le acabo de agregar el 4 para que nos alcance. Entonces coloco el 4 y trazo el punto entonces, o coloco el punto 1 en X, 4 en Y. 1 en X, 4 en Y es el punto que está allí. Y por supuesto ese es el punto que es el extremo. Parte del origen y llega al extremo, lo que es la flecha. Y por supuesto colocamos entonces que eso determina lo que es el vector CD. Ahora, por otra parte, la componente del vector, vamos a graficar la componente del vector, que sería CD, 4 en X y 3 en Y. Recuerden que las componentes, cuando graficas una componente, el origen es el 0, 0. Entonces el origen es 0, 0
y el extremo sería 4 en X y 3 en Y. Colocamos el 4 en X y el 3 en Y, el punto Y, y partiendo del origen 0, 0, trazamos nuestra línea recta y allí tenemos entonces el vector CD, que por supuesto tiene la misma magnitud, la misma dirección y sentido, que son vectores equivalentes, por decirlo de esa manera. Entonces, sabemos que la magnitud de esos vectores es 5. Eso quiere decir que ¿cuánto mide cada vector? Ellos miden, o su unidad, o cada uno mide 5. Esos vectores cada uno mide 5. Entonces, fíjense que los ejercicios son sumamente sencillos. Vamos a colocarle unos ejercicios de práctica para que lo puedan hacer. Allí tenemos los ejercicios de práctica. Representar en el plano cartesiano los siguientes vectores y a su magnitud. Ahí tenemos varios vectores. Vamos a escribirlo o vamos a representarlo en el plano cartesiano. Y la segunda parte nos dan varios puntos y vamos a determinar los vectores A, B, A, C, A, E. Todos esos vectores los vamos a determinar. Las componentes del vector. Todas esas componentes de vector las vamos a determinar como digamos el método que ya se le enseñó. Y por último también vamos a determinar lo que es la magnitud de cada vector que está allí. Es decir, tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, tenemos 10. Entonces tenemos que hallar 10 componentes y esas 10 componentes vamos a determinar a cada uno lo que es la magnitud. Entonces, esos serían los ejercicios de práctica para esta parte de vectores. Nos faltaría entonces lo que es suma y resta, que se lo mostraremos en un próximo video. Entonces, recuerden siempre practicar los ejercicios que se colocan en clase para que puedan, digamos, perfeccionar lo que es el tema. Es importante lo que es la práctica. Entonces, sin más nada que decirle, pueden suscribirse al canal y activar lo que son las notificaciones y nos vemos en un próximo video.